Muy buenas noches. Qué bueno es saludarle este día y qué bueno que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? En este tiempo de estudio bíblico online. Estamos estudiando la epístola del apóstol Santiago y ya la vez anterior hicimos una introducción a esta epístola y también hicimos el comentario acerca del capítulo número 1. Esta noche vamos a hacer el comentario de la epístola del apóstol Santiago en su capítulo número 2. Vamos a estar estudiando el capítulo número 2. Este capítulo tiene dos grandes temas. Uno es una amonestación contra la parcialidad y lo otro es la aseveración de que la fe sin obras es muerta. Así que vamos a estar estudiando estos dos temas. Vamos a estar haciendo un comentario acerca de lo que dice este capítulo 2 de la epístola del apóstol Santiago. Le doy la bienvenida, le pido que comparta esta transmisión y por supuesto que esté muy atento al comentario y por supuesto también que tome nota de las citas bíblicas adicionales que se mencionan y que aparecen también ahí en el pie de la pantalla. Apúntelas, anótelas y luego en su tiempo devocional con el Señor, estúdielas, reflexione sobre ellas, haga ese paralelismo con este capítulo 2 de Santiago y encuentre edificación en la palabra del Señor. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor para que Él nos dé dirección y nos dé iluminación con respecto a lo que vamos a comentar y estudiar esta tarde noche ya, ¿verdad? Así que incline su rostro ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo de poder escudriñar tu palabra, de poder meditar en ella. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas esa iluminación y esa revelación que necesitamos de tu palabra para aplicarla a nuestro diario vivir, para aplicarla, Señor, a nuestra conducta de vida y que podamos agradarte a ti con ello. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. No queremos solamente información, queremos tener de ti esa luz que nos alumbre el entendimiento por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados a través de las redes sociales y que estarán atentos a esta palabra. Muévete, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Abra su Biblia en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hay dos cosas acá que Santiago introduce en este tema o en este segundo capítulo de su carta y es el hecho de que exalta o sobrepone a cualquier otra cosa la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Fíjense que él no se refiere simplemente a la fe en Jesús o la fe en Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Santiago se toma el tiempo, se toma la delicadeza de establecer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso, y lo exalta con esta palabra glorioso, porque recuerde que ya Jesús, después de que murió y resucitó, su cuerpo fue glorificado. Y ahora Él se encuentra en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, dice la palabra. Entonces dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Una de las cosas que está resaltando el apóstol Santiago es que esa fe que tenemos en Cristo Jesús, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea una fe que podamos compartir con todas las personas sin ninguna excepción. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice de la manera siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, estableciendo la soberanía de la deidad
de Dios y Señor de señores, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Qué interesante que desde el principio Dios establece estas leyes para su pueblo. Y, y en el libro de Deuteronomio, cuando está ratificando estas leyes, en el capítulo 10, versículo 17, él hace énfasis en tres cosas. Número uno, que no hay otro Dios fuera de él. Él es Dios sobre todas las cosas y es Señor de señores. Y pongamos atención a esto porque es el mismo título que se le da a Jesucristo en Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Simplemente Jesucristo es Dios para aquellos que se oponen a esta verdad, para aquellos que tratan de minimizar la deidad de Jesucristo. Acá desde el principio estamos viendo que Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, de los diosesitos que levantan y se inventan los hombres, y es Señor de señores. Aún el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, aún el hombre más poderoso en, en fuerza política o en fuerza económica, en capacidad militar, eh, pues no es nada delante de nuestro Señor. Él es Señor de señores, es Dios grande, es Dios poderoso y es temible. Es Dios de dioses, Señor de señores, pero también dice que no hace acepción de personas. No tiene a nadie de menos, no toma a nadie por menos valioso. Todos, todos tenemos la misma importancia delante de nuestro Señor. Por eso es que Jesucristo vino y murió por la humanidad. Él vino a entregarse por el rescate de todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Él no amó solamente a los judíos, él no amó solamente a los griegos, no amó solamente a aquellas personas que se acercaban a él con delicadeza y con actos religiosos. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad completa, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que quiera acercarse a Jesús como Señor y Salvador, todo el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor, él se convierte en su Salvador, porque Dios no hace acepción de personas. Más adelante, en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice la palabra del Señor, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. El segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, está estableciendo que lo que Dios estableció como ley para el pueblo es algo que nace en su corazón, que es parte de su propia naturaleza. Y dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Nuestra conducta, nuestras acciones deben reflejar ese carácter de Dios, ese carácter que es sin acepción de persona, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Dios también no ve bien la injusticia. Dios pide que nosotros seamos justos. En la medida de nuestra capacidad, nosotros debemos actuar en justicia. Ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. En otras palabras, nuestras acciones deben reflejar el carácter de Dios. Y de entrada, Santiago, el apóstol Santiago está diciendo que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Es decir, que debemos compartirla con cualquier persona, no importa su posición o condición social, económica, etcétera. Sin tomar en cuenta raza, credo o religión, nosotros debemos compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Job, en el libro de Job, capítulo 32, versículo 21, nos habla la palabra del Señor
diciendo: no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. No haré ahora acepción de personas. Debe haber un momento en el que nuestra mente debe cambiar. Debe haber un momento en que nuestra mente debe activar ese switch en donde pasamos de ser personas que hacemos acepción de personas, valga la redundancia, a ser individuos que no hacen acepción de personas ni usan con nadie de títulos lisonjeros. En otras palabras, separamos todo aquello que es egoísta, todo aquello que es privilegiado, todo aquello que es según la apariencia, y lo cambiamos por algo que es más poderoso, es más efectivo, es eso interno, es lo que valoramos de la persona. El carácter de Dios nos muestra que no es lo superficial, no es lo físico, ni es la capacidad económica de las personas lo que justifica al hombre, sino su corazón. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer acepción de personas con nadie, ni tomar en cuenta los títulos de las personas para agrandarlas o para darles un privilegio o para ponerlos en un lugar privilegiado. Proverbios capítulo 24, versículo 23. Son varias citas, así que vaya tomando nota, vaya apuntándolas. Si no la pudo anotar, revise después el video y anote estas citas bíblicas. Proverbios 24, 23. Estamos haciendo un recorrido a través de las escrituras para que veamos que en todas las generaciones y en todos los tiempos, y en todos los momentos y en todas las eras y las edades en que Dios se manifestó al hombre, Él trajo este pensamiento al corazón de los seres humanos. Proverbios 24, 23 dice: también estos son dichos de los sabios. Es decir, no solamente es una cuestión de religiosidad, esto es algo que son dichos de los sabios, cultura del pueblo, algo que se manejaba entre persona culta, entre persona entendida, personas sabias. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. La idea es que cuando alguien era juzgado, no debían juzgarlo parcialmente según su capacidad, según sus títulos o según su posición económica, sino que en el juicio debían ser imparciales, debían tomar la parte o debían tomar partida por la verdad y por la justicia, no por la condición de la persona. También estos son dichos de los sabios, dice Proverbios 24, 23, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y el Señor, entonces, a través del apóstol Santiago, nos está recordando que no debemos hacer acepción de personas con respecto al evangelio de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, Pedro tuvo una experiencia muy personal y una experiencia muy bonita con respecto a esto de la acepción de personas. Pedro realmente tuvo un encuentro con Jesucristo, confrontándolo con ese carácter religioso judío que tenía, con ese carácter religioso limitado que tenía con respecto a la gracia. Hechos capítulo 10, versículo 34. Y dice la palabra del Señor: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Imagínense, Pedro caminó 3 años y medio con Jesucristo aproximadamente. Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo y en su mente todavía prevalecía quizás la idea de que la salvación era para los judíos. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Estaba abierta para todos, estaba abierta para los demás, pero venía de los judíos porque él era judío, él fue judío, él nació en el pueblo judío, en el pueblo israelita, y de ahí viene la salvación. Por eso es que debemos amar y orar a esta nación de Israel, debemos orar por la paz en Jerusalén, porque cuando hacemos esto también honramos el privilegio que Dios le dio a esta nación de que en su tierra naciera nuestro Salvador. Pedro dice:
en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Es el caso de el evento en el que se encontró con Cornelio y que el hombre había reunido a su familia. Él dijo, bueno, Pedro viene a decirme qué debo hacer para ser salvo. Yo quiero que mi familia lo escuche, que mis amigos lo escuchen. Y estando esa gran cantidad de personas en su casa, Pedro comenzó a explicarles, a decirles, a hablarles de Jesús y de la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y todos creyeron y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Por eso Pedro pudo evidenciar que Dios no hacía acepción de personas, que Dios no estaba interesado en una comunidad específica o en una línea gentilicia, simplemente él estaba interesado en toda la humanidad. Romanos capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo le escribe a esta diáspora de la iglesia en Roma y le dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él había sido enviado a predicarle a los gentiles. Él fue escogido para ser apóstol en medio de los gentiles, una comunidad que no era judía, una comunidad que no tenía parte en el pacto de Dios con Abraham, si lo tomamos en cuenta como linaje, pero sí tiene parte en el pacto de Dios con Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque no hay acepción de personas para con Dios, dijo Pablo. Y a los Colosas, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 25, el apóstol Pablo también se encarga de reapuntar esta situación, de confirmar esta situación, de darle sentido a esta acción de no hacer acepción de personas. Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Mire qué importante esto. Y uno no debe tomar a la ligera estas palabras. Esto es como cuando leemos la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, y dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Realmente en ese momento estamos condicionando el perdón de Dios a nuestra capacidad de perdonar. Así que perdonémonos los unos a los otros nuestras ofensas, tengamos esa capacidad de perdonar y de pedir perdón. Pablo está diciendo a los Colosenses capítulo 3, versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, si tú haces algo malo, vas a recibir el castigo de la maldad que hiciste. Si tú haces un pecado, vas a recibir la retribución de ese pecado. Pero si tú te arrepientes, sea quien seas, estés donde estés, pertenezca al círculo social que pertenezcas o al círculo económico que pertenezcas, simple y sencillamente, si tú te arrepientes y entregas tu corazón a Jesús, serás perdonado. Porque Dios no hace acepción de personas. Volvamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 2. Y este relato me encanta porque es un llamado de atención a todos nosotros los que estamos ministrando, los que estamos dirigiendo una congregación, una iglesia, un grupo, todos los que estamos llevando a cabo la obra del Señor. Debemos tomar en cuenta los líderes, por favor, los líderes tomen nota de esto, los obreros tomen nota de esto, los pastores tomen nota de esto, porque esto es importante. Manejar esto como una norma, una regla ética en nuestro ministerio es importante, porque es una línea muy frágil que se puede atravesar o se puede romper, y nosotros debemos tener cuidado de ello. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís
a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago está haciendo aquí una reflexión en estos 5 versículos, 6 versículos. Podemos ver cómo Santiago hace una reflexión entre el condicionamiento afectivo de las personas que se mueve tras los intereses personales. Dice, si entra un rico y entra un pobre a tu congregación, al rico le dice, siéntate aquí en un buen lugar, pero en la silla, mire, tenemos sillas bonitas, acolchonaditas. Pero si entra un pobre y entra andrajoso, entra con los pies descalzos y sucios, o tal vez la ropa la andan sucia, hermano, sugiere, por favor, no cometan el error de por la apariencia o porque anda sucio, decirle, quédese aquí a un ladito, no se sienten estas sillas nuevas, por favor, se lo suplico, así como dice el apóstol Santiago, hermanos míos amados, oigan lo que les estoy diciendo. Cada una de esas sillas que están allí en el templo, cada una de esas sillas que fueron compradas por la congregación, fueron compradas para no hacer acepción de personas. Así que por favor, amados míos, hermanos, si ven entrar a una persona vestido humildemente, quizá venga sucio porque viene de trabajar o lo que sea, no se preocupe porque la silla se va a manchar. Es preferible que se manche esa silla y que sean borradas las manchas del pecado del corazón de esta persona y que se reencuentre con el Señor. La silla la vamos a limpiar, la silla le vamos a sacar esa mancha después. Pero si esta persona se siente ofendida porque usted ha hecho acepción de persona y recibió al hermanito que viene en el carro, que viene bien limpio o de corbata y lo sentó ahí y hasta lo fue a acomodar, pues esta persona se puede sentir mal. Así que no hagamos acepción de personas, no miremos la apariencia física de las personas, veamos siempre el corazón de las personas, preocupémonos por el corazón de las personas. Un día nosotros también estábamos manchados por la mancha del pecado, estábamos sucios, estábamos en la ciénaga apestosa del pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y no hizo acepción de personas y nos limpió. Dice también Santiago, no debemos menospreciar a las personas, no debemos exaltar a unos por lo que tienen y minimizar a otros por lo que no tienen. Simple y sencillamente, delante de los ojos de Dios, todos son iguales. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice Santiago, versículo 6. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. En otras palabras, le está diciendo Santiago, en ese contexto social y económico en que él escribe esta carta a los hermanos, los ricos de ese momento, las personas pudientes de ese momento, quizás no todos, pero una buena mayoría, se aprovechaban de los pobres. Y si un pobre le debía a un rico, pues le quitaban hasta lo que no tenía. Y por eso dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Simple y sencillamente era un mal que existía en ese tiempo con respecto a las personas que tenían riquezas. Hoy en día podemos encontrar muchas personas que tienen posibilidades económicas, que tienen ingresos económicos muy buenos, muy bondadosos, pero son personas que aportan a la iglesia, que no andan buscando lugares, que no andan buscando posiciones, que no andan buscando sitios. Es más, que ellos dan sin esperar a cambio y se sienten agradecidos con Dios y por eso lo hacen. Y gloria a Dios por esas personas que son una bendición para la iglesia. Pero hay otras personas que sintiéndose con poder económico, pues a lo mejor tratan de establecer dominio, de ejercer presión, de manipular al pastor, a los líderes,
o la misma congregación, o quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. Eso no es correcto tampoco. Por eso es que el Señor manda que no hagamos acepción de personas, porque quien conoce el corazón de las personas es Él, es Dios mismo, y Él es el que abre el corazón de las personas y demuestra lo que hay en sus corazones. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Primero de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29, dice de la siguiente manera. Primero de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Santiago se lo recuerda y le dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora, esto no es que debe ser una regla general, es decir, no es que solo a los pobres va a llamar Dios al ministerio, por ejemplo, ¿verdad? No es que usted tiene que mantenerse ahí en calamidad para que Dios lo llame al ministerio. Tampoco debemos interpretar esto como una norma o como una regla para. No, usted esfuércese, trabaje duro, sea emprendedor, haga lo que usted pueda hacer con sus fuerzas, con sus capacidades, que lo que usted no pueda, de eso se va a encargar Dios. Y cuando el Señor lo llame al ministerio o cuando Dios le llame a servirle, usted esté listo para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, y no tenga miedo de dejar todo lo demás para servirle al Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan. El apóstol Pablo tenía claro el hecho de que, y Pablo era una eminencia, Pablo era una persona estudiada, y Pablo era una persona que tenía recursos económicos, pero Pablo reconoce que Dios escogió a los más pequeños, no escogió a los más sabios, a los doctores de la ley, no escogió a los intérpretes de la ley, no escogió a los sacerdotes que había en aquel tiempo, no los escogió a ellos. El Señor puso su mirada en personas sencillas, humildes, de corazón humilde, para que la gracia de Dios fuera manifestada a través de ellos y el poder de Dios y la gloria de Dios se manifestara a través de ellos para honra y gloria del nombre de nuestro Señor. Y que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir es que esto es por mis capacidades, que esto es porque yo soy aquí o porque yo soy allá, o vean mis títulos, o vean mis estudios. No, usted estudie y prepárese para saber más. Usted estudie y prepárese para conocer más. Usted estudie y prepárese para tal vez alcanzar otros círculos de influencia. Pero todo lo que viene de lo alto, toda la revelación, eso es a través del Espíritu Santo. Eso es a través de una relación de humildad, de una relación personal de humildad delante del Señor. Versículos 8 al 10. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso es que la ley se cumple toda en Jesucristo. Jesús vino a cumplir toda la ley, porque ningún hombre, ninguno, ni antes de Cristo ni después de Cristo sería capaz de cumplir la ley. La ley demandaba demasiado para el ser humano, tal grado que el hombre no pudo cumplirla. El mismo Señor nos libera de esa ley con su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora nosotros nos sometemos a la ley de Cristo, a la ley de la gracia, a la ley del amor, para agradar el corazón de Dios y vivir conforme a su palabra.
Ni sus padres, dijeron los apóstoles, ni sus padres pudieron cumplir esa ley. Por lo tanto, ¿por qué habían de imponerle una ley o imponerle las leyes del judaísmo a aquellos que estaban viniendo a Cristo? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Así que si usted no puede cumplir toda la ley, pues aférrese a la gracia de Jesucristo, porque Él ya la cumplió, porque Él sí pudo, porque Él sí pagó el precio de la ley en su cuerpo por usted y por mí. Usted ya no tiene que hacer más nada. Usted simplemente debe honrar el carácter de Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice de la manera siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ah, esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. Y quiero hacer un paréntesis acá porque en alguna oportunidad alguien comentó y dijo, bueno, mire, si ustedes diezman, por ejemplo, en el tema del diezmo, si ustedes diezman, ustedes están bajo la ley y están bajo maldición. Un momento. El diezmo se convirtió en una ley para Israel en el momento en que se establecieron como nación, porque voluntariamente Israel no podía o no iba a cumplir con ese pacto financiero con Dios. Y Dios lo establece como una ley para ellos. Pero el diezmo no se origina en la ley. El diezmo tiene su origen antes de la ley. Abraham diezmó, Jacob diezmó, de la manera que lo hayan hecho. Diezmo es diezmo. Y cuando hablamos de diezmo, es diezmo. No es un 20, no es un 30, no es cuándo, cómo, dónde, con quién o cuántas veces, es simplemente diezmo, el diezmo. Y lo hicieron así estas personas antes de la ley, y por supuesto lo hacemos nosotros también hoy después de la ley, sabiendo y atendiendo la recomendación que nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, si yo he propuesto dar mis diezmos al Señor, de esa manera lo voy a hacer y lo voy a cumplir, para que mi sí sea sí y mi no sea no. Vivir con el peso de la ley sobre nuestras vidas, y en este caso, cuando Pablo habla acerca de las obras de la ley, son aquellas obras de la ley o aquellas acciones que la ley te pedía para salvación. Y entonces por eso él dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque estos cumplían unas cosas, pero no cumplían otras. Cumplían parte de la ley, pero dejaban de cumplir otra parte de la ley, como algunas personas en la actualidad se aferran a ciertas costumbres, a ciertas tradiciones de la ley, pero no cumplen con toda la ley. Entonces, si usted está pensando, o si usted ha estado pensando en volverse a la práctica de las obras de la ley para estar en paz con Dios, yo le aconsejo que lea toda la ley mosaica y que cumpla en todos los aspectos de la ley. Pero si usted se da cuenta que no puede cumplir en todos los aspectos de la ley, simple y sencillamente yo lo invito a recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por esa razón Cristo cumplió con toda la ley, porque el hombre por sí mismo no es capaz de cumplirla toda. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Como expliqué en un estudio anterior o en un mensaje que prediqué en la iglesia, la frase consumado es era una frase que se utilizaba especialmente en las finanzas, y era cuando una persona debía a otra, cuando cancelaba totalmente esa deuda, entonces le decían consumado es. Todo estaba pagado, ya no hacía falta pagar más nada, no hacía falta ninguna cuota más que pagar, ya todo estaba cancelado. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, y todo está pagado
por mi culpa y por tu culpa, así que ya no somos deudores delante de Dios. Debemos recibir la gracia de Jesús, debemos recibir el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, debemos creer en Él para ser salvos, eso sí, porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Avanzamos en Santiago, en el versículo 11 al 13, porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Él está haciendo un paralelismo ahí, ¿verdad? Una comparación de los pecados. Por ejemplo, si usted no mata, usted dice, no, pero yo nunca he matado a nadie. Sí, pero si usted no mata, pero levanta falso testimonio contra su hermano, ya pecó, ya se hizo transgresor de la ley. Si usted no levanta falso testimonio contra su hermano, pero codició las pertenencias o la mujer de su prójimo, usted ya pecó, usted ya es transgresor de la ley. Por eso es que el hombre era incapaz de cumplir toda la ley, porque cumplía una, pero fallaba en otras. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchas veces hemos tratado de establecer la justicia y queremos que venga un rayo del cielo y caiga y consuma a aquellos que, según nuestro parecer, han actuado en injusticia. Por lo tanto, queremos que se haga justicia con ellos. Pero Dios nos llama a ser misericordiosos, así como Él es misericordioso. Dice la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nosotros éramos transgresores, éramos culpables. Según la justicia, nosotros éramos culpables. Pero según la misericordia de Dios, nosotros merecíamos otra oportunidad. Y esa es la oportunidad que tú y yo hemos aceptado. Si tú no lo has hecho todavía, pues acepta esta misericordia de Dios. Acepta la misericordia de Dios y el perdón de tus pecados a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque no hay otra manera. No hay otra forma en que podamos ser salvos sino en el nombre poderoso de Jesús. Con esto concluye el tema de la acepción de personas, porque este mensaje de misericordia no es solo para ti o para mí, no es solo para los que tenemos un smartphone o un smart TV y que podemos ver esta transmisión, también es para el indigente, también es para el más necesitado, el más pobre. Y si tú puedes llevar el mensaje de salvación a una familia necesitada de Cristo, pero necesitada también de alguna ayuda material, de alimentos, más que todo, de ropa, de calzado, pues yo te pido que además del mensaje de salvación, tú procures también llevar alimentos, ropa, calzado, algo con que esta persona pueda tratar el tema de su necesidad física también en ese momento. Si está enfermo, ora por él. Pon tus manos sobre los enfermos. Jesús dijo que esas señales seguirían a los que creen, que en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Así que si tú crees, tú puedes hacer esto y no hagas acepción de personas. El segundo tema que trata el segundo capítulo de Santiago es la fe sin obras es muerta. Dice versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bien, ahora yo quiero que usted vea estos versículos y no los encierre en un contexto
de la misericordia como muchas veces lo conocemos nosotros, porque muchas veces creemos que el apóstol Santiago se está refiriendo a hacer esas acciones de darle un pedazo de pan a alguien por estos versículos. No, lo que está haciendo es una comparación. Dice que la fe sin obras o la fe sin acciones es muerta. Esto sería equivalente, dice, a que veamos que un hermano tiene necesidad, que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, de los alimentos de cada día. Y que entonces nosotros les dijéramos, vaya en paz, hermano. Es como que le dijéramos al hermano, vamos a orar por usted, ahí vamos a estar orando por usted, que le vaya bien. Eh, Calentados y saciados, pero váyanse, ¿verdad? Váyanse y ya estuvo, ya se llenaron ahora y todo. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, o sea, los manda siempre desnudos. Y dentro de un tiempo estos también volverán a tener hambre. Entonces, lo que está diciendo Santiago, que debemos ser consistentes en lo que predicamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si vemos a un hermano que está pasando una necesidad, debemos ayudarle. Pero no solamente debemos decirle, bueno, vamos a orar por usted. O mire, tómese este fresquito o esta comidita. No, si usted sabe que el hermano está pasando hambre, a lo mejor están desempleados, no están teniendo la ayuda que necesitan y están pasando hambre y desnudez, pues la iglesia del Señor, los hermanos en Cristo, debemos ser los primeros en movernos en tratar de solventarles esta necesidad, como pasó en esta crisis de la pandemia del 2020, ¿verdad? Y algunos de los hermanos de la iglesia, pues fueron beneficiados con el apoyo de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de unos hermanos que tuvieron a bien venir y decir, mira, pastor, ayudemos aquí, ayudemos allá, hermanos de afuera, ¿verdad? También que enviaron sus ofrendas para que pudiéramos ayudar a algunos y no se quedaran sin su sustento o no se quedaran sin su vivienda. No hay que confundir las acciones de bondad con las obras de fe o las obras de la fe. El hacer misericordia es algo que Dios pide de cada uno de nosotros. Es decir, eso tenemos que hacerlo. El hacer misericordia tiene que estar presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero las obras de la fe vamos a tratar de intuir en cuáles son esas obras de la fe de las cuales está hablando el apóstol Santiago. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10 dice de la manera siguiente. Gálatas 2, 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. La misericordia es algo que la iglesia debe considerar en todas sus acciones. El Señor Jesús, cuando aquellos quebraron, o cuando se derramó el incienso, el perfume, algunos dijeron qué desperdicio. Eso se pudo haber vendido unos 200 denarios, por unos cuantos, por unos dólares más. Pero Jesús dijo, bueno, y repartirse a los pobres. Ellos se mostraron como bien misericordiosos. Sin embargo, Jesús les dijo, ustedes van a tener a los pobres siempre. Pero esta mujer me está ungiendo para mi sepultura. En otras palabras, también hay un orden de prioridades y también hay un orden en las cosas, cómo se hacen. También el Señor nos da la capacidad de poder administrar correctamente todas las cosas. O sea, no vamos a solucionar el mal del mundo, pero vamos a tener o debemos tener acciones de misericordia para con aquellos que lo necesitan. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice también, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En otras palabras, cuando podamos hacerlo, tengamos oportunidad de hacerlo, hagámoslo. No lo pensemos dos veces, no se limite, hagámoslo.
y principalmente con los de la familia de la fe, con los de casa, con los de su casa, con su familia, con los hermanos, con la iglesia, etcétera, ¿verdad? Aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 17 al 26. Vamos a avanzar un poco porque esto es como un tema ahí dentro del tema de las obras. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recuerde que la fe no se puede ver. Entonces necesitamos estas acciones que revelen nuestra fe. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20, versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, aquí hay un punto bien bonito, porque esta acción de Abraham no era una acción de misericordia o de bondad en favor de otras personas. Esta acción de Abraham fue una acción o una obra que demostró la fe que él tenía en nuestro Señor. Por eso es que las obras de las que habla Santiago son aquellas obras o aquellas acciones que reflejan nuestra fe en Jesucristo. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, si tú dices que crees en Jesucristo, pero no vives como Jesucristo manda que vivamos, entonces tu fe, la fe que dices que tienes, no existe, es vana, es muerta. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces la fe que tú dices que tienes en Dios es vana, está muerta. Estas son las acciones o las obras a las que se refiere Santiago. Las obras y las acciones que demuestran nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras? El resto de las Escrituras. Porque podría parecer que entonces Santiago está en contraposición de lo que escribe Pablo cuando dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pablo se está refiriendo a las obras de caridad, a las obras de bondad, a las acciones que trata el hombre de hacer para justificarse a sí mismo. No se está refiriendo a las acciones y a las obras de las que habla Santiago. Santiago dice, parafraseando o en otras palabras, o tratando de interpretar el texto bíblico, Santiago dice, ustedes deben hacer o actuar de la manera que dicen que creen, como siempre lo hemos dicho. Nosotros no hacemos lo que hacemos para ser salvos, hacemos lo que hacemos porque somos salvos. Es decir, las acciones, mi conducta, mi manera de vivir, reflejará la verdadera intención o la verdadera condición interior que yo tengo con respecto a mi fe en Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, una de las primeras acciones que usted y yo debemos tomar, una de las primeras obras que usted y yo debemos realizar para mostrar nuestra fe a los demás es despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Debemos despojarnos de todo esto para reflejar nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y estamos terminando ya. Versículo 15 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Tome nota de estas citas bíblicas como refuerzo a lo que ya leímos del capítulo 2 de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un cambio interno
debe reflejarse en un cambio externo. Un nacimiento, un nuevo nacimiento interior debe reflejarse en una acción exterior. Así que, así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos, o sea, apartados, debemos ser puros, debemos ser cautos en toda nuestra manera de vivir, para que podamos agradar a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, y quiero cerrar con esto, dice de la siguiente manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjese esta frase, esta expresión de primera de Pedro 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, siendo ejemplo. En otras palabras, que no los critiquen por hacer las cosas que ellos también hacen. Porque ¿sabe qué es lo que dicen las personas? Las personas que no conocen a Cristo, cuando nosotros no tenemos un buen testimonio, esto es lo que los evangélicos llamamos como el testimonio de nuestra vida, cuando nosotros no tenemos buen testimonio, la gente dice, pero yo para ser como él, mejor me quedo donde estoy, mejor sigo viviendo como vivo, porque algunas personas se fijan en lo que usted hace, se fijan en lo que usted dice y se fijan en lo que usted predica. Entonces más vale que lo que usted predica esté de acuerdo, o lo que usted hace y lo que usted dice esté de acuerdo con lo que usted predica, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones. A lo mejor dirán, no, estos son revoltosos, estos son bullistas, estos son come gallina, estos son aquí, estos son allá, pero no le pueden acusar de pecado. Y cuando Cristo venga, entonces, cuando ellos se enfrenten al tribunal del trono blanco, entonces reconocerán que usted realmente era un hijo de Dios, porque vivía como un hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el don de la salvación, el regalo de la salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas salvas. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra manera de vivir, viviendo en santidad. Ayúdanos a mantenernos en el camino de santidad. Pues tu palabra dice que de ahí, por torpes que seamos, nadie se extraviará. Te pido, Señor, que mantengas en nuestro corazón la llama del Espíritu ardiendo, trayendo a nuestra mente la reprensión por cada acción, cada pensamiento o cada palabra que no esté de acuerdo con tu voluntad. Te agradezco, Señor, el privilegio que nos das de ser hechos tus hijos por nuestra fe en Jesucristo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a predicar este evangelio de la salvación sin hacer acepción de personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero recordarles que los días miércoles, jueves y viernes a las 6:30 de la tarde son nuestras transmisiones. Y el día domingo a las 9 de la mañana estamos teniendo nuestra reunión presencial y, por supuesto, simultáneamente nuestra transmisión del servicio dominical de adoración y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles también tenemos oración, ¿verdad? Presencial, así que puede venir a la iglesia también el día miércoles. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Búsquenos en YouTube, busque nuestro canal, suscríbase, dele clic a la campanita, dele like y compártalo con sus amigos. Iglesia NT, espacio visión. Eso escribe en el buscador, dele enter y lo direccionará a nuestro canal. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde en todos sus caminos. Nos vemos la próxima.